Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque en tu palabra está toda la sabiduría y todo el conocimiento para aprender cómo luchar por nuestra familia, cómo defender a nuestra familia ante los ataques espirituales que pueden sufrir. Gracias, Señor, y te pedimos, abre nuestro entendimiento, Señor, que podamos conocer más profundamente cómo usar esas armas que tú nos has dado y las estrategias espirituales que tú nos das, cómo tener el discernimiento dispuesto, disponible y abierto para ver venir el ataque del maligno y antes de que llegue, repelerlo y hacerlo huir, resistirlo y hacerlo huir. Gracias, Señor. Queremos estar atentos a tu palabra porque de ahí viene el conocimiento de cómo hacer todo en nuestra vida y cómo especialmente hoy defender a nuestra familia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a compartir el tema de hoy. Un tema que a mí me parece muy interesante porque es necesario estar atentos. Un momento, por favor. Un momento, vamos a Oh, muy bien. Parece que ya. Bueno, pues voy a tener que compartirlo así, perdón. Cinco cosas que tendrás que rendir cuentas al Señor. Nuestra relación con los demás, por supuesto, es el tema que hemos estado tratando y hemos visto estas tres áreas en donde debemos dar cuentas a Dios. Estamos aún con la tercera parte en nuestra relación con los demás y vimos la semana pasada cómo vencer sobre las artimañas del enemigo con los versículos de Santiago 4:7, primera de Pedro 5:9 y el significado del término resistir, que es importante que lo tengamos claro. Es oponerse fuertemente contra el enemigo, fuerte y firmemente declarar su convicción, nuestra convicción, rehusarse a ser movido, tomar una posición completamente en contra del ataque y de las mentiras, dudas y temores que está tratando de infundirnos. Bien. También vimos, la última pantalla que vimos la semana pasada es esta. Está en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y la maldad fue en aumento. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Era tanta la maldad que a Dios la aborreció en lo que se había convertido su creación,
La humanidad se había desviado a tal grado que eran aborrecible delante de Dios. Dice el versículo 7, 6 y 7 de nuevo, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón, y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Pero en medio del nivel de maldad y corrupción y de la influencia satánica que se manejaba en ese tiempo, que estuvo incidiendo sobre la humanidad desde Adán y Eva, Noé no se quedó de brazos cruzados. Cuando vio lo que estaba sucediendo a su alrededor, no se quedó de brazos cruzados, porque cuando vio que lo que estaba sucediendo a su alrededor, no se dejó llevar por la influencia de la sociedad en la que estaba viviendo, sino que se atrevió a ser diferente. Él hizo la diferencia. Y aquí empezamos, bueno, aquí está lo que hoy en día parece ser una repetición, parece ser un paralelo con lo que sucedió en los tiempos, en el tiempo de Noé. También debe ser aborrecible porque la humanidad está extraviada, contraria a todo lo que Dios había creado y los planes que Dios había tenido. No es tanto que el matrimonio sea aborrecible como la imagen que parece ahí, sino que a fin de cuentas se había extraviado y se deshacen y hay infidelidad, adulterio y por esas causas son los divorcios, etcétera. Esto es en lo que está convertida la humanidad hoy en día. Dice Lucas 17, 26, 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esto lo vemos porque nos dice en Génesis 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Él hizo la diferencia, era uno entre las miles de personas que ya poblaban la tierra, que ya se habían reproducido, tal como era el plan de Dios, crecer y multiplicados, llenen la tierra y gobiernenla, pero se habían crecido no en la justicia de Dios, sino en los caminos de la perversión, en los caminos del ataque que fue aceptado y recibido por la gente, el ataque de Satanás que fue recibido por la gente. Noé, dice el 9, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Noé viene de unas generaciones que, por supuesto, viene desde Adán y Eva, pero Enoc fue uno que fue traspuesto, fue llevado por Dios sin ver la muerte. No se volvió a encontrar Enoc porque fue llevado. Y de ahí siguieron una serie de personajes de la generación de este hombre hasta que llegó a Noé. Por eso dice, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. No era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Y esa es la clave en esto, íntima comunión con Dios. Poco a poco se va despejando esa nube que tenemos enfrente para ir encontrando qué es lo que Dios quiere para pelear por nuestra familia. Y peleó por la familia. Noé peleó por la familia, convirtiéndose él mismo en un ejemplo a seguir, por supuesto, desarrollando principios y valores claros, enfocados en Dios, en medio de una sociedad que estaba perdida en la maldad. Por supuesto que Noé no era perfecto. Noé sembró una vid y se embriagó con el producto de la vid y pecó, pero Noé era justo desde el tiempo en que se arrepintió, pagó las consecuencias tuvo consecuencias de su pecado y pidió perdón a Dios y ofreció lo que se hacía en ese tiempo, un sacrificio para obtener el perdón. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Usando el ejemplo de Noé. Pelea por tu familia, no con la familia. Debo hacer una aclaración aquí. Muchas veces vemos la escenografía y no vemos quién es el actor intelectual que está produciendo los conflictos que hay en nuestra familia. Y tendemos conflictos fuertes familiares porque hemos dejado que crezca
No hemos detenido el avance de las tinieblas que está influyendo sobre nuestra familia y estamos descuidados discutiendo entre nosotros. Debemos primero destruir al devorador, destruir al que viene a hurtar, matar y destruir la familia. Así es que nosotros necesitamos resistirlo y hacer que huya. Por eso es que debemos pelear por nuestra familia. Por supuesto, esto no anula el que la carne de cada persona se llena de la maldad y puede ser que actúe en ocasiones, influido directamente por Satanás, en ocasiones también dejando que la carne tome control de su vida. Hay que poner límites, hay que poner disciplina, porque es importante andar en los caminos de Dios, en la justicia de Dios, como lo hizo Noé. Cuando el enemigo se levanta contra la familia, puede tener varias estrategias de ataque, varias. Él usa como una de las estrategias la persuasión. Persuade, convence, envuelve, manipula, como por ejemplo el engaño, la intimidación, la mentira, la manipulación y muchas otras estrategias más para lograr su objetivo. Usa muchas estrategias. Es el padre de la mentira. Entonces, todo lo que va a hacer es alrededor de la mentira, produciendo todo lo contrario de lo que Dios nos habla, de lo que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece paz, el enemigo intimida. El Señor Jesús es la verdad. El padre de la mentira está continuamente atacando a la familia y a cada uno de nosotros. La manipulación, como lo hizo con Eva. Con que Dios te dijo que todo árbol, que no comieras del fruto de los árboles. No, no de todo, sino de este. Y vio la mujer que el fruto era bueno para comer y lo comió y cayó porque se le dijo, lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes lo coman van a ser igual a Dios. Una manipulación, un engaño entretejido en la oferta, en la propuesta que hizo a Eva. Y muchas otras estrategias más para lograr su objetivo. Es por eso que vemos cómo muchos matrimonios terminan engañados, manipulados por el enemigo y luego al final divorciados y destruidos. Por supuesto, no acaba en eso. Impacta a los hijos, impacta a ellos mismos, impacta a sus padres, impacta a sus hijos. Las siguientes generaciones están afectadas. No pueden salir libres a menos que entre el Señor Jesús a sanar esas heridas profundas que hay en los corazones de las personas, tanto en la pareja como también en los hijos, y puede trascender a otras generaciones posteriores. Porque lo que el enemigo hace es que los persuade a pelear, los provoca a dividirse, separarse, conflicto, división, acusaciones, terminan aislados y con enojo, con rencor, con resentimiento y muchas veces hay amargura. Eso es lo que provocó y entonces es cuando él sale ganando. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Mientras nosotros sigamos peleando con nuestra pareja o familia, perderemos de perspectiva quién es nuestro verdadero enemigo. Está detrás, no lo alcanzas a ver. Ves a las personas porque no sabes, no es visible, es un espíritu, el enemigo, y los demonios están detrás influyendo en la persona, en las personas para que haya ese conflicto. No debemos dejarnos llevar por las apariencias. Hay cosas que no se ven, que son las que están actuando. Y el diablo es lo que hace, y sus demonios, todas las huestes espirituales de maldad. En ocasiones invertimos más tiempo, recursos y estrategias peleando con las personas que amamos que con nuestro enemigo. Distrae, divide y vencerás, dice. Divide a las personas y vas a vencer, es un dicho. Pero opera así el enemigo. Dividir, la división es para destrucción. Eso es lo que busca hacer, dividirlos.
Nehemías nos da unas bases de cómo prepararnos para las batallas espirituales por la familia. Noé en la historia la conocemos. Ahora vamos a tratar el caso de Nehemías. Nehemías es ese hombre que era el copero o probador del vino antes de que el rey lo tomara por sus comidas y cenas. Debería probarlo Nehemías, no nada más para ver si estaba envenenado o no, sino la calidad del producto, que debería ser una calidad superior para poder darla al rey, para ofrecerla al rey. Y vamos a entrar un poco a ver qué nos enseña esta historia real de Nehemías. En Nehemías 4 nos dice que cuando los enemigos del pueblo, déjenme hacer en retrospectiva, vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo. Nehemías, llegó un hermano de Nehemías y le dijo cómo estaba la situación en Jerusalén. El muro está destruido, el templo está destruido, los enemigos se llevan las cosas, estamos bajo amenaza continua. Y a Nehemías le dolió. Nehemías se puso en ayuno y estuvo en ayuno y oración y pidiéndole a Dios que él quería hacer algo y que le diera gracia delante del rey para que lo dejara ir a reconstruir el muro. Empiezan a reconstruir el muro y cuando van a cierta altura, que es en lo que vamos a entrar ahora, Nehemías 4 nos dice que cuando los enemigos del pueblo de Dios buscaban desanimar al pueblo de cumplir el propósito de Dios en sus vidas, este era el propósito. Lo que alcanzamos a ver aquí, que está en esa figura que aparece, es el muro en café que tiene las puertas que están representadas en cuadros azules, en cuadritos azules. Eso es lo que tenía que reconstruir, todo el muro. Todo el muro debía ser reconstruido. Perdón. No se alcanza. Perfecto. Esto es lo que tenían que hacer. Ahora, eran 12 metros de altura el muro que debían de reconstruir. Había que hacerlo, levantarlo. Había sido totalmente destruido. La longitud del muro eran 4.500 metros de longitud, o sea, 4.5, 4,5 kilómetros de longitud del muro que había que reconstruir. Tenía 34 torres con 12 puertas, que son las que aparecen ahí en azul y 2 en gris, que ya eran internas dentro de donde estaba el área. Esto es el área de Jerusalén, de la ciudad. Ahí se alcanza a ver el templo y eso es lo que quedaba, lo que querían proteger. Eso era 1 kilómetro cuadrado de ciudad aproximadamente. 1 kilómetro cuadrado y se tardaron en reconstruir un tiempo récord de 52 días para construir todo eso. Según algunos expertos dicen que fue un tiempo récord en lo que se hizo, teniendo los recursos que tenían. Toda la gente o la mayor parte de la gente entró a trabajar en el mundo. En esas estamos, pero vino el enemigo a tratar de estorbar. Tú puedes estar trabajando, haciendo algo para Dios, en tu familia, algo que va creciendo, algo bien. Estás educándolos en la fe, están caminando en obediencia, en justicia, están sirviendo a Dios, están cumpliendo con todo lo que es santidad, lo que es obediencia, lo que es apego al Señor, intimidad con el Señor. Por supuesto que viene el enemigo, el devorador, a tratar de desanimar, de destruir. Bien. Nehemías, bueno, ahí está, aparece la banderita de Israel. Esa era la parte, Jerusalén era la parte más importante de Israel. De hecho, pues todo Israel estaba destruido, apenas habían empezado, le habían levantado el templo, Zorobabel y Esdras, que fueron enviados por el rey Ciro, que fue el primero, el rey de Caldeo sirio, y luego el rey Darío, ya de Persia, que apoyaron porque Dios puso en el corazón de esos, aunque no eran judíos, aunque eran de un pueblo extraño,
Dios puso en su corazón que le dieran al pueblo de Israel la capacidad de regresar. Se habían cumplido los 70 años que había hablado los profetas para que volvieran de la cautividad que estaban en Babilonia a volver a su tierra, la tierra prometida. Eso fue por buscar a dioses ajenos, se habían tendido a la idolatría, fueron en cautiverio, fueron llevados de su tierra, de la tierra prometida, a Babilonia por 70 años y ya habían regresado. Estaban en el proceso de reconstrucción. Nehemías encuentra oposición, como decíamos. Al ver que la obra avanzaba y que el pueblo estaba decidido a reconstruir, aparecen hombres que no eran judíos, eran enemigos. Estos eran Sanbalat, Tobías, sus amigos quienes empezaban a intimidar al pueblo de una manera insistente, diciéndole que van a acabar con la obra. De muchas formas los amenazaban, les estaban diciendo que no iba a servir, que se iba a destruir, que ellos iban a penetrar y que iban a pelear. Esto hace que el pueblo se desanime y ya no quiera trabajar, por lo cual Nehemías los convoca y nuevamente los anima a continuar dándoles el desafío de trabajar por sus familias y a poner sus ojos en el Dios Todopoderoso. ¿Qué estoy viendo esto? Este es el entorno, esto es el antecedente para el versículo que vamos a ver enseguida, que ese es el mensaje para nosotros hoy, para nuestra familia. Aquí de lo que se trata es que tarde o temprano el enemigo va a intentar destruir lo que estamos haciendo con llevar a nuestra familia en los caminos de Dios. Cuando vio Nehemías que había este ataque, y primero en el ánimo de las personas, el ánimo es importante. Cuando unas personas se desanima, cuando el ánimo es de pobreza, de fracaso, de temor, entonces lo que va a suceder tarde o temprano es que van a dejar de obedecer, van a dejar de andar en los caminos de Dios y ya nada más las ofertas del mundo y del diablo y la misma carne van a desviar completamente la atención de la obediencia al Señor. ¿Y qué es lo que les instó? ¿Cómo los animó Nehemías? En el 4:14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Estas son las palabras del líder. En este caso estoy hablando del padre y de la madre, que son la cabeza y la ayuda idónea, ambos importantes. Dios estableció y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios tenía el plan de hacer crecer la humanidad. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para que se cumpla el propósito de Dios en todas las áreas. Una muy importante es la de establecer los principios de Dios en la familia, cuidar a la familia y defender a la familia, hacerla que prospere en buscar y obedecer al Señor. Y entonces, si buscan primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas que siempre nos desvían la atención o desvían la atención de la familia, sean el padre, la madre y aún hasta los hijos, todas esas cosas vendrán por añadidura si buscas primero el reino de Dios, que significa la voluntad de Dios, y su justicia, que significa obediencia a su palabra, obediencia a su palabra. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos recomienda aquí Nehemías como pasos estratégicos para atender esa defensa que debemos hacer cuando hay una desviación de la voluntad de Dios? Antes vamos a orar, Señor, que podamos llegar a entender el consejo que nos estás dando a través de tu palabra. Tú nos diste la mente de Cristo, que es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Nos diste la sabiduría, el entendimiento, el consejo en cada situación.
el poder o autoridad para llevarlo a cabo. A través de todo esto vamos a tener más conocimiento de ti, Señor. Cada experiencia amplía nuestro conocimiento de ti y nuestro temor o reverencia a ti, Señor. Gracias, Señor, que nosotros estemos atentos, que dejemos que esa mente de Cristo se reproduzca de tal manera que podamos percibir previamente, discernir el ataque y evitarlo a través de toda la cantidad de sabiduría y estrategias que nos has dado para vencer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, aquí nos enseña 4 principios de cómo prepararnos para las batallas espirituales por la familia, que son los que aplicó Nehemías. 1. Dice, después miré y me levanté. Primero, observó qué está pasando. Revisemos la situación. Muchas veces actuamos en desorden. Muchas veces actuamos por impulso, por enojo. Y ahí es cuando viene la confusión en que en lugar de ver al verdadero enemigo, aquel que está escondido, aquel que está incitando a los miembros de la familia a pelear unos contra otros, en lugar de hacer eso, veamos, pero veamos más allá de lo inmediato. Veamos con nuestros ojos espirituales el discernimiento. Tenemos esa capacidad que Dios nos ha dado a todos los creyentes. Tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo ve todo lo que está sucediendo, sabe todo lo que está sucediendo. Dios quiere que nosotros usemos esa habilidad, esa destreza y esas estrategias y armas que nos ha dado para crecer. Recordemos que estamos siendo preparados. Recordemos que estamos siendo edificados continuamente. Y las pruebas vienen precisamente para perfeccionarnos. Entonces, revisemos primero la situación. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Luego, no temáis delante de ellos. Había temor, había desánimo. Ya estaban desesperados porque los enemigos decían tantas cosas que causaron temor, desánimo en la gente. Mucho desánimo. Entonces, ¿qué había que hacer? Importante. Llámales a que si ya Nehemías o el padre y la madre o el padre o la madre o el padre ven la situación que está sucediendo, pero desde el discernimiento espiritual, lo que está más allá de lo que ves, más allá de tu vista. Entonces vas a entender que lo que estaba detrás de esto, de ese desánimo, porque el desánimo era una consecuencia, no era el primer problema, era la consecuencia del temor que estaba causando el enemigo al pueblo judío, al pueblo de Judea, para que dejaran de construir. Amenazas de ataques, en cada momento estaban llegando emisarios que venían y decían, diferentes emisarios que venían y les decían, esto va a haber un ataque desde adentro, se van a destruir, va a desaparecer ustedes y sus familias, etcétera. Ellos habían vivido un tiempo difícil. Entonces era fácil que cayeran en temor. ¿Qué hizo Nehemías? La siguiente frase que tomamos aquí es, no temáis delante de ellos. Entonces, el segundo punto, no temamos al enemigo. No tenemos que recibir esas mentiras como si fueran ciertas, como si fueran verdades. No tenemos por qué dejar que nos manipule, haciéndonos creer que el fruto, si lo comemos, si mordemos ese fruto, vamos a ser iguales a Dios. En este caso, eso pasó con Eva y Adán. En este caso, el temor era, va a venir y nos va a atacar y nos va a destruir, ¿para qué seguimos? Nos ha ido peor desde que empezamos como creyentes, como cristianos, han venido situaciones difíciles, vinieron más problemas. Cuidado con hacer caso de eso. Sí, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, dijo Jesús, no temáis. Yo he vencido al mundo. Lo que viene en la palabra, lo que el Señor nos dice es, sí, tienes un ataque, claro. Es un ataque el cual te hará crecer, porque sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto nos ayuda bien. Estos ataques nos ayudan a bien. Vamos a ser preparados, vamos a ser entrenados, vamos a crecer en fe.
No temamos al enemigo. Es lo primero que debemos hacer. No tengas temor de que esto va a causar que la familia se destruya, que va a haber un divorcio, que ya no nos entendemos, que me está haciendo infiel, que mi hijo ya no quiere ir a la iglesia, que ahora quiere andar con sus amigos, que se está desviando por caminos, que anda con un joven o la joven anda con un joven que no son creyentes, que están en yugo desigual, pero que es muy feliz, que ve que lo puede cambiar o la puede cambiar, y toda esa serie de mentiras que causan temor en los padres y a veces en los hijos cuando ven a sus padres con problemas semejantes de abandono, de desviarse, de sospechas, etcétera. No temamos al enemigo. ¿Qué fue lo que les dijo? Acuérdense o acordaos del Señor grande y temible. ¿De quién dependes? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En quién crees? ¿Crees en que cualquier situación te va a destrozar? ¿Crees que vas a ser destruido y que Dios se olvidó de ti? ¿Crees que el enemigo es el vencedor y no Jesús? ¿Crees que que estás derrotado y no que eres más que vencedor por medio de Jesús? ¿Eso crees? Acuérdate del Señor grande y temible, el que hizo los cielos y la tierra. Todos los cielos y la tierra fueron hechos por Dios. Él sostiene. Nada de lo que sucede en la tierra pasa sin su consentimiento. Y siempre saco este tema a relucir. Recordemos lo que pasó con Job. Tuvo que ir Satanás a pedir permiso, autorización a Dios para poder atacar. Dijo, pues sí, ahorita pues claro que es fiel. Claro que es un hombre recto y todo, porque lo tienes protegido. Yo no puedo acercarme a él. Fíjate lo que está en el libro de Job. Lee el primero y el segundo capítulo de Job y te enterarás que tuvo que acudir a Dios primero para poder conseguir la autorización para atacar a Job. ¿Y por qué lo permitió Dios? Porque hubo crecimiento. La situación de Job de antes o la situación de Job después de la prueba fue mucho mayor que la que tenía antes. Empezando por la más importante. De oídas te había oído. Sí, me habían dicho, me compartían, yo leía la palabra, sí oía las prédicas, veía leía libros, historias, etcétera, cristianas que me gustan, que me hacían sentir, pero no lo habías probado, no lo habías puesto en práctica. Todo estaba a nivel de solo conocimiento, pero el Señor quiere que andemos conforme a su palabra y conforme a sus promesas, creyéndole a Él, no creyendo al diablo. Entonces, acuérdense del Señor. ¿Qué pasó con Job? De oídas te había oído, mas ahora te conozco. Esta experiencia me hizo conocerte. Toda esta tragedia que viví me hizo conocerte. Y Job fue prosperado más que lo que tenía antes. Así están las cosas. Así están las cosas. Tercero, pero sí temamos a Dios. Sí debemos temer a Dios. ¿Qué significa temer? ¿Qué significa temer a Dios? Temer a Dios significa guardar su palabra, obedecer sus mandamientos y vivir una vida que le agrada a Él. Eso es temer a Dios. No es tenerle miedo, como muchos pueden de repente, sobre todo al principio de su vida cristiana, creyentes, piensan que temer es tenerle miedo. No, de allá, de una religión, así venía yo antes de ser cristiano. Yo creía en un Dios que solo estaba con una gran martillo para cada vez que había un pecado, un error, me daba con el martillo. Realmente no pensaba en un martillo, pensaba en un matamoscas. Pensaba en un matamoscas y me aplastaba cada vez que me equivocaba. Ese era un error completamente, un Dios que ejercía juicio sin misericordia, totalmente contrario a lo que he aprendido según la palabra. Temer a Dios significa entonces guardar su palabra, obedecer sus mandamientos y vivir una vida que le agrada a Él. Pero sí temamos a Dios, le dijo Nehemías después. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Enfóquense.
No estén oyendo al mentiroso. No oigan a los enemigos que quieren destruir la obra que estamos construyendo en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, porque somos responsables de las generaciones siguientes. Cada quien tiene su responsabilidad, pero los abuelos, los padres, los bisabuelos, todavía tenemos la responsabilidad de ver que nuestra familia anda en los caminos de Dios. Y lo vamos a hacer a través de oración, lo vamos a hacer a través de consejo cuando ya son casados, pero también llamándolos y hablándoles claro de que están yéndose por caminos equivocados. Bueno, aquí peleen por esto, la verdadera pelea es pelea por ellos, no contra ellos. Tengamos la motivación de luchar. Sí, por supuesto, hay que luchar. No te olvides de que es una vida cómoda, que solamente vas a estar disfrutando y que Dios te salvó para que vivas cómodamente abajo de una higuera, refrescándote y toda la comida va a venir. No es eso. La preparación que quiere darnos el Señor no es eso. No, no es eso. Quiere formarnos, quiere hacernos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres dispuestos a defender los principios de la fe y de la justicia que Dios nos ha puesto. Bien, ahora, hasta aquí está claro. Vamos a orar. Señor, que estemos atentos de nuevo, que estemos atentos a lo que sucede no delante de nuestros ojos, sino lo que está provocando el maligno. Y hablar con la familia, nosotros como responsables, como cabeza y ayuda idónea, que son los que están como responsables, que van a ser llamados a cuentas por el Señor, que estemos atentos a quién está actuando, qué tipo de espíritus están actuando para distraer a nuestros hijos. Peleemos la batalla espiritual primero, peleemos la batalla espiritual. Si es un engaño de que uno de los hijos anda buscando andar con alguien que no es creyente, buscando tener una relación, al fin de cuentas un noviazgo y luego una relación matrimonial, hay que luchar contra ese espíritu de engaño, hay que luchar contra el engañador, contra aquel que está haciendo que haya una rebeldía contra el mandamiento del Señor que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Belial significa vacío, fracaso. ¿Qué comunión tiene uno con otro? ¿Qué comunión? La luz con las tinieblas no pueden subsistir juntas. Cuando está la luz, las tinieblas huyen. Señor, que no se engañen. Señor, peleamos contra esos espíritus de engaño, contra esos espíritus de mentira, contra esos espíritus seductores, de manipulación, de oír palabras dulces, alegres, que endulzan el corazón, pero detrás de eso hay una trampa que se cierra y atrapa al joven o a la joven. Igual con los padres. Señor, que no sea que el amor al dinero llegue a de tal manera subyugar al hombre o a la mujer que pierdan su comunión con el Señor y empiecen a distraerse. Todo por sacar la bandera, todo por poner como pretexto el que quiero una vida mejor para mi familia. Ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho antes, busca el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios, su voluntad y sus principios y mandamientos. Y todas las demás cosas que necesitas vendrán por añadidura. No te vayas por lo siguiente porque lo vas a perder. Si te vas por las añadiduras, las vas a perder, van a caer en saco roto, se va a perder todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, ¿cómo pelear por la familia? En 1 Samuel 29, capítulo 29 hasta el 30, versículo 2, hay otro ejemplo muy valioso. Es el de David,
es el de David, que trató de unirse al ejército de sus enemigos. Trató de unirse al ejército de los enemigos. David fue a hablar con los filisteos. Y mientras David coqueteaba con su enemigo, los amalecitas, que es otro enemigo, Amalec, secuestraron a su familia y quemaron la ciudad hasta reducirla toda a cenizas. David se fue con su gente, con los varones de guerra, a tratar de servir a los filisteos, a hacer un trato, un convenio, un pacto con los filisteos para pelear juntos, para hacerse amigos, como dice aquí, coqueteando con ellos. Y mientras eso sucedía, descuidaron a la familia por andar tratando de conseguir la seguridad de los filisteos. Descuidaron a la familia y la familia fue secuestrada por los amalecitas. Todo por lo que David había trabajado, todo lo que había edificado, ahora era cenizas. Pero lo peor de todo es que su familia terminó pagando las consecuencias del buscar alianza con su enemigo. Aquí, ¿quién es tu enemigo? Enemigo es el amor al dinero, el buscar las riquezas, es el buscar las pasiones pecaminosas, es satisfacer a la carne que está toda descrita en Gálatas capítulo 5. Adulterio, fornicación, borracheras, orgías, contiendas, etcétera, etcétera, ahí está. Todo eso es coquetear y mientras se va a perder tu familia porque está descuidada, está sola. David pasó por esto. Esto es lo que sucede cuando coqueteamos con el mundo. Luego en 1 Samuel 30, el siguiente capítulo, del 13 en adelante, vemos lo que hizo David para rescatar a su familia de sus enemigos y esto que sucedió en lo natural nos traerá revelación de lo que nosotros hacemos en el ámbito espiritual. Veamos, apliquemos esta experiencia de David, que todavía no era rey, todavía era perseguido por Saúl, por eso esas alianzas antes de ser rey anduvo en esto. En 1 Samuel 33, vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Se encuentra con una tragedia, un panorama aterrador. Todo estaba destruido y más que lo material. Y su familia y la familia de todos los hombres de esa ciudad, todos los que seguían, todo el equipo, todos aquellos que eran parte del ejército de David, que se fue formando poco a poco, aún antes de ser rey. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Se agotaron. Se agotaron. Mientras todos los amalecitas se habían llevado a la familia secuestrada, mujeres e hijos, con los bienes que tenían y la ciudad quemada y destrozada. Ahora, esto es la reacción normal de una persona, el llorar. Es la reacción normal de una persona cuando ve que lo que ama se está esfumando. La reacción normal es llorar a más no poder. Pero luego que duramos un tiempo haciendo duelo, llorando, etcétera, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que sigue que hagamos? Porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. Esto es lo que podemos hacer para pelear la batalla de la familia. Y voy a dejarlo hasta aquí porque ya se llegó el tiempo. La próxima vez vamos a ver qué hizo David, qué vamos a aprender de todo esto para defender, para rescatar lo que ya se ha perdido en la familia. No sé en qué situación estés. Tal vez has perdido las relaciones familiares, se han deteriorado a tal grado que están padres con hijos, entre esposos, están destruidas, prácticamente deshaciéndose. Los hijos están rebelándose contra la voluntad de los padres y más, a veces se alejan de los caminos de Dios, se rebelan, si se rebelan contra el Señor, contra sus principios, contra su palabra, hay una
rebeldía que está destruyendo sus propias vidas, destruyendo a la familia, y no han visto quién está detrás y cómo lo van a vencer. Eso vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere, para penetrar y aprender más qué es lo que la palabra de Dios. Estas son los motivos por los cuales está escrito todas estas experiencias que vivieron hombres como Job, como Noé, como David, como Abraham, como todos los grandes que aparecen en la Escritura. Vamos a orar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no estamos desarmados. Siempre queremos que tú hagas todo, Señor. Defiéndenos, guárdanos, cuídanos, quita, pon, haz. Y nosotros no hemos entendido que tú quieres que nosotros estemos al pendiente de nuestra propia vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Y nos has dado armas. Lo diste a todos en todo tiempo. Y si no, ¿qué caso tiene que tengamos la armadura del Espíritu? ¿Qué caso tiene que tengamos todas estas promesas valiosas? ¿Qué caso tiene que tengamos palabra y autoridad contra las tinieblas y podamos hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del maligno y nada nos dañará? Si tú lo dijiste, Señor, es porque quieres que usemos esa autoridad, ese poder que nos delegaste y no que te encomiendo a ti, Señor, haz tú, cuídame, guárdame, tráelo. Hay cosas que son a través de la oración, por supuesto, porque es una batalla espiritual, pero también nosotros tenemos que entrar en batalla. Señor, danos sabiduría a todos los de la iglesia, danos sabiduría y entendimiento, que estemos atentos al consejo y que usemos el poder o la autoridad que nos has dado, que te podamos conocer en todas estas experiencias más profundamente, no de oídas. Como dijo Job, no de oídas te había oído, pero ahora ya tuve experiencias y te conozco. Y andemos en el temor de Jehová, guardando su palabra, obedeciendo sus mandamientos y andando en intimidad contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos guías, porque si estamos atentos, así como lo estaba en muchas batallas, tu pueblo, Señor, fueron vencedores aun cuando eran pocos. Gedeón peleó con 300, luchando contra 300,000 y venció. ¿Por qué? Porque tú estabas de su lado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Sigo orando, solamente voy a... Sigo orando. Señor, hay personas que están enfermas, hay personas que padecen actualmente, padecen de cualquier parte de su cuerpo. Hay tantas cosas y tantas actividades que pueden hacernos daño, tanto externas como internas, que nos van dañando y enferman nuestro cuerpo y dañan nuestro cuerpo, o aún los accidentes. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú obres, que tú les hables, Señor, primero, para que ellos puedan recibir ese consuelo y esa paz que necesitan, pero también, Señor, te pedimos que los sanes. Te pedimos que obres sanidad en sus cuerpos, Señor. Te pedimos que obres sanidad en sus corazones, aquellos que tienen heridas emocionales, traumas que han recibido a través de la vida. Que no permanezcan así, Señor, que todo rencor, resentimiento y amargura sean arrancados, quemados por el fuego de tu Espíritu, que hará su presencia para deshacer las obras del maligno en sus corazones, en su alma, en su ser, en todas las partes en que están arraigados, aunque estén encarnados, que sean desechados, arrancados y quemados, y que los demonios sean atados y enviados a donde deben estar hasta que venga el tiempo de que los mandes al abismo, Señor, en el nombre de Jesús. Oro también, Señor, por todos aquellos que están en lugares en donde están privados de su libertad, en centros penitenciarios donde están privados de su libertad, Señor,
fortalécelos, levántalos, Señor. Que vean más allá de lo que tienen enfrente en las circunstancias adversas que están viviendo. Que vean más allá a través de los ojos espirituales y puedan fortalecerse en el Señor, levantarse en el Señor y declarar que tú estás ahí. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Te pido para que todos aquellos que están pasando por dificultades económicas, Señor, que sean prosperados, que todo aquello que haya provocado, sea iniquidad, sea rebeldía, sea pecado, Señor, tú eres quien perdona, tú eres quien limpia de iniquidad y quien borra las rebeliones. Señor, te pido en el nombre de Jesús que los prosperes, que sea quitada toda maldición que haya sobre ellos para pobreza, para soledad, para tristeza, que sea quitado de ellos, Señor, y que sean prosperados conforme a tu propósito, Señor, y que ningún arma del enemigo prospere contra ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a todos aquellos que diezman y bendecimos esos diezmos para que sean usados conforme a tu propósito, diezmos y ofrendas para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien.